Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y poder y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Además, vieron lo que les hizo a Datán y Abirán, hijos de Eliab el Rubenita, pues en presencia de todo el pueblo hizo que la tierra se abriera y se los tragara juntos con sus familias, sus carpas y todo lo que les pertenecía. Ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Por eso, cumplan todos sus mandamientos que hoy les mando, para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, y para que vivan mucho tiempo en esta tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra donde abunda la leche y la miel. Esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas, como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Amén. Tome su asiento, por favor. Amor y obediencia es el tema de la predicación de esta tarde. En estos versículos, hermanos y hermanas, que acabamos de leer, tenemos dos elementos y aptitudes que el Señor, a través de Moisés, su siervo, requirió de su pueblo Israel originalmente. Estos dos elementos son los mismos que el Señor demanda de su iglesia, de su pueblo, de sus elegidos también hoy en día. Son los mismos. Y es precisamente, o son precisamente esos dos elementos que conllevan o que forman parte más bien del tema que hoy quiero que juntos meditemos esta tarde: el amor y la obediencia. Al dirigirse Moisés a la asamblea del pueblo de Israel, les exhorta de manera urgente a tener presente estos dos elementos. Y como le acabo de decir, son esos dos elementos
que usted y yo como pueblo del Señor también debemos tenerlos presentes para con el Señor: amor y obediencia. Y yo quiero que se fije primero en el orden en que están demandados estos dos elementos y estas dos aptitudes de parte de Dios hacia su pueblo. Ahora bien, el propósito de Dios es que su pueblo le obedezca, pero que no le obedezca simplemente o simple y llanamente como cualquier persona pudiera obedecerle. La obediencia de alguien hacia una persona no siempre es debido a que hay amor de por medio. Un empleado, por ejemplo, le obedece a su empleador no porque lo ame, sino que son parte de las reglas del trabajo. Y así sucesivamente. Muchas veces los ciudadanos no obedecen las leyes porque aman su nación, aman su país, sino porque le tienen miedo a las consecuencias al desobedecer las leyes. Pero aquí Dios lo que hace es inquietar o llamar la atención a su pueblo a que se le obedezca, pero antes de obedecerle, Él lo que demanda o lo que espera de nosotros su pueblo es amor. Eso es lo que Él esperaba de su pueblo Israel. Por eso es que en el versículo 1, que fue el primero que leímos, lo que aparece es primeramente ese elemento. Y dice la traducción que yo leí: amen al Señor su Dios, les dice en primer lugar Moisés. O como dice la traducción Reina Valera: ama pues a Jehová tu Dios. Es lo mismo. Pero ¿cómo comienza la reprensión o la exhortación de Moisés hacia el pueblo de Israel? Que amaran al Señor su Dios, que es prácticamente un eco del gran mandamiento que está registrado ahí en el capítulo 6 de este mismo libro de Deuteronomio, donde dice que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, aquí Moisés prácticamente lo que está haciendo es recordándoles ese gran mandamiento que previamente Dios a través de él mismo se los había transmitido. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros entonces? En primer lugar, que lo amemos. ¿Cuántos aman al Señor? Eso es lo que espera de nosotros el Señor, que lo amemos. Ahora, este detalle es bien interesante, hermano, y es que ninguna deidad demanda amor. Los griegos, por ejemplo, que eran pueblos politeístas, que tenían muchos dioses, tenían un dios para cada cosa, nunca podemos leer nosotros en la mitología griega o en las historias de sus dioses de que alguno de ellos demandara amor. Pero el Dios creador de los cielos y la tierra, lo que espera de nosotros, su pueblo, es que lo amemos. Es que lo amemos. Entonces, por eso es que a continuación Moisés les dice: y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos, le dice. Ahora, ¿qué es lo que está primero? Yo creo que usted ya lo notó. Lo primero es el amor. Y eso es lo que rige y debe regir, amados hermanos, en toda relación. No solo en la relación espiritual entre nosotros y Dios. Es la misma norma que rige la relación, por ejemplo, en un matrimonio, en un noviazgo. Si no hay amor en esa relación, no sirve. Eso no sirve. Si lo que hay detrás de una relación, por ejemplo, de noviazgo, son intereses egoístas, eso no funciona. Si en el matrimonio no hay amor, eso tarde o temprano se va a desgarrar, porque el vínculo perfecto, dice la Biblia, o sea, el amarre perfecto es el amor. Entonces, cualquier persona que desea establecer una relación con Dios
No debe ser esta relación basada ni en el temor ni en el interés. ¿Sabe usted que hay personas que se acercan a Dios por un interés egoísta? Hay personas que se acercan a Dios porque desean que Dios los sane. Hay personas que se acercan a Dios porque desean un milagrito de Él. Y dicen, no, hoy voy a buscar a Dios porque aquí solo Dios, dicen, en este problema que tengo. Y está bien, Dios hace milagros, Dios concede, dice la Biblia, las peticiones de nuestro corazón. Pero el punto es ese, ¿no cree usted que es deslealtad el acercarse a Dios tan solamente porque Él nos ayude? ¿Sabe qué sucede con esa relación de esa persona hacia Dios cuando le busca tan solamente porque Dios le ayude? Cuando Dios le concede el milagro, esa persona se va a ir, se va a alejar de Dios. Lo mismo sucede en una relación cuando el hombre solamente busca algo, un deseo egoísta en una mujer, y cuando lo logra se va. Una mujer igual. Pero cuando el vínculo es el amor, eso es indisoluble. Por eso es que Moisés les dice aquí: amen al Señor su Dios, y como consecuencia de amarlo a Él es que viene la obediencia. Es que viene la obediencia. Ya amándolo a Él, es que mire, para el amor todo es posible. Se lo voy a repetir: para el que ama todo es posible. Se lo voy a repetir: para el que ama todo es posible. Todo es posible. No hay barreras. Sino aquí a los hermanos, cuando eran novios de sus esposas ahora, no le importaba la distancia que tenía que recorrer, ¿no se acuerda? Sí, uno aguanta chubascos de agua, uno de todo peligro. Dicen, mira, allá salta, no andes, pero es el camino para ir a ver a la amada. Ahí se va uno, no importa que lo desvalijen, le quiten la cartera, pero uno siempre se cruza ese lugar porque hay amor. Entonces, para el que ama todo es posible. Para el que ama a Dios, ese no le importan las dificultades que pueda pasar en este mundo, no le importan los desprecios, no le importa, amados hermanos, las enfermedades que pueda pasar, no le importa si no tiene dinero, no le importa si no tiene trabajo, no le importa si no tiene salud. Esa persona siempre sigue amando a su Dios, porque no lo hace por interés, sino que lo hace porque hay algo que le nace en su interior, y es el amor puro. Entonces, por eso les dice, fíjese que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 13, en el versículo 10, él dice que el cumplimiento de la ley, dice, es el amor, dice. O sea, toda la ley de Dios se resume en amor. Por eso es que aquí Moisés les dice, si aman al Señor, van a cumplir sus ordenanzas, van a cumplir sus preceptos, sus normas y sus mandamientos. Para el que no ama, hermanos, esto es imposible. Dice, no, eso es imposible de cumplir, porque no ama a Dios. Pero cuando se ama a Dios, amados hermanos, y con la ayuda de Él, todo es posible. Por eso Moisés les dice eso. Ahora, ya en el versículo 2 hasta el 7, Moisés lo que hace es refrescarles la memoria al pueblo de Israel. Casi siempre, y por eso nos reunimos aquí, amados hermanos, es para que el Señor nos refresque la memoria. Y aquellas cosas que nosotros ya no tenemos presente porque ya se nos olvidó. Porque nosotros muchas veces somos bien prestos para olvidar los favores del Señor. Por eso David le dice a su alma en el capítulo 103 del libro de los Salmos: no olvides, alma mía, le dice, ninguno de sus beneficios, le dice. ¿Pero por qué le dice eso? Porque es fácil olvidar lo que el Señor hace por nosotros. Pero viene Moisés y lo que hace es refrescarles la memoria. Y comienza con las palabras recuerden, o con la palabra recuerden. Recuerden, le dice Moisés en el versículo 2: hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor. Desde el versículo 2 al 5, Moisés les habla de dos elementos de los cuales ellos fueron testigos, el pueblo de Israel. Fueron testigos, en primer lugar, de que Dios no es un padre alcahueta, de que Dios corrige a sus hijos.
Toda aquella persona que se desvía de los mandamientos del Señor, todo aquel hombre, aquella mujer que olvida, deja de lado los caminos del Señor, tarde o temprano va a tener la corrección divina. Y por eso Moisés les dice: recuerden que fueron ustedes, les dice, los que vieron, no sus hijos. Muchos de los hijos de ellos ni siquiera habían nacido cuando estas cosas que Moisés les dice a continuación sucedieron. De tal manera que Moisés les dice: acuérdense, les dice, acuérdense, no vayan a decir ninguno de ustedes que no lo saben, que no lo vieron. No, si ustedes fueron testigos. ¿De qué fueron testigos? De la disciplina del Señor. Vieron el gran despliegue de fuerza, les dice Moisés, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra su país. Amados hermanos, nosotros vamos a la luz de la Escritura y nos damos cuenta que ese Dios de Israel, el cual también es el Dios de nosotros, no es un pedazo de madera, no es un pedazo de piedra, sino que es un Dios todopoderoso, el temible. Y por eso las obras portentosas que el Señor hizo ante el faraón y ante su pueblo, amados hermanos, llegó al punto de doblegar el orgullo del faraón. Y cada vez que el faraón se resistía a dejar al pueblo de Israel para que fuera a adorarle, para que saliera de su tierra, el Señor le mandaba una plaga. Y ahí el Señor le iba subiendo volumen al faraón. Y cuando el faraón no se ablandaba, el Señor le daba otro número más, como que era una estufa, ¿verdad? Y el faraón se resistía y se escamoneaba, y comenzaba el faraón a quererse ablandar, pero al fin y al cabo su corazón lo inclinaba a decir que no. Venía el Señor y le mandaba otra plaga. Por último, la plaga más grande, la muerte de los primogénitos, la muerte del hijo primero que tenía cada familia, el primero que le había nacido a cada familia de los egipcios, incluyendo la familia del faraón. Y el primer hijo del faraón cae muerto. Ahí se dio cuenta el faraón que el Dios de los judíos, que también es el Dios nuestro, con él no se puede jugar. Y cuando él dice sí, aunque el hombre diga no, y cuando él dice no, aunque el ser humano diga sí, porque donde él abre nadie puede cerrar, y donde él cierra nadie puede abrir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso Moisés les dice: acuérdense, les dice, lo que el Señor hizo. Y vieron lo que hizo contra el ejército del faraón y contra sus caballos. Cuando ellos venían pasando el mar, estaban frente al mar Rojo, y los ejércitos del faraón estaban detrás de ellos. Y dijeron ellos, los del faraón dijeron: ahora los vamos a acabar a este pueblo, ahora los vamos a terminar. Pero viene el Dios creador de los cielos y la tierra y le dice a Moisés que extendiera su vara. El mar se abre y pasan ellos en seco. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, el Señor le da orden al mar para que se cierren sus aguas, y todos se ahogaron. Qué protector más grande tenemos nosotros. Que cuando Satanás también a nosotros nos quiere apresar, cuando Satanás quiere venir sobre nosotros y quiere darnos el zarpazo, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, dice este libro santo. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Moisés, refrescarles la memoria. El Señor les dice al final del versículo 4, el Señor los destruyó para siempre, les dice. Jamás le volvieron a ver la cara al faraón los judíos. Jamás. ¿Sabe usted que llegará un momento cuando también nosotros, como pueblo de Israel, como el pueblo de Israel, habremos de salir de esta tierra? Habremos de ser levantados y nunca más vamos a volver a tener contacto con el pecado ni con la idolatría y todas esas cosas que a nosotros como creyentes nos afligen al ver la maldad, al ver tanto incremento de violencia en este mundo. Llegará un momento, llegará el día cuando el Señor nos ha de levantar de esta tierra y nunca más volvemos a tener contacto con el pecado como ellos. Nunca más. El Señor los destruyó para siempre a los ejércitos de Egipto. Y Moisés le dice al pueblo de Israel en el versículo 5: recuerden otra vez, recuerden también lo que hizo por ustedes en el desierto, les dice, hasta llegar a este lugar.
Era momento para que ellos se acordaran, que cuando no tuvieron agua en el desierto, llegaron a aquella roca a la cual Moisés tocó con su vara y brotó el agua que sació su sed. Probablemente algunos de ellos dijeron: sí me recuerdo que aquellas aguas amargas donde llegamos el Señor las purificó para que tomáramos. Sí recuerdo que cuando veníamos en el quemante sol del mediodía por el desierto, el Señor enviaba su nube para que viniéramos en la sombra. Quizás dijo otro: recuerdo que cuando era de noche y andábamos vagando y perdidos por el desierto sin saber a dónde ir, el Señor envió su columna de fuego, la cual nos guiaba. Mire, hermanos, cuando nosotros leemos la escritura, nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros vamos recordando los favores que el Señor ha hecho a lo largo de nuestra vida. ¿O usted no tiene memoria de las cosas que el Señor ha hecho? Son tantas cosas, hermanos, que como dijo el salmista, enumerarlas no puedo. Si yo hablare, dijo, y yo me pusiera a decir todas las cosas que el Señor ha hecho por mí, no me ajustaría la vida, dijo. Y por eso es que Moisés les recuerda. Pero ¿qué significa eso, hermanos? Lo que significa es que entre más favores nosotros recibimos del Señor, más responsables somos ante Él. Entre más palabra de Dios escuchamos, más responsables somos delante de Dios. Miren, hermanos, estos judíos a los cuales Moisés se dirige en esa ocasión, eran personas que, como él mismo les dice, acuérdense que no fueron sus hijos, sino que fueron ustedes, les dice, los que vieron las obras del Señor, de tal manera que no tenían excusa. Hay mucha gente, amados hermanos, en este mundo que en aquel día no van a tener excusa. Personas que ahí estuvieron solapándose con el pecado y nunca quisieron de una sola vez obedecer al Señor y amarle. Un día se van a lamentar. Personas que estuvieron escuchando el mensaje del evangelio una y otra vez y estuvieron postergando y diciendo: ay después, en otra ocasión, cuando tenga 30 años, decía el joven, cuando tenga 80 años, dijo el adulto, y nunca quisieron doblegar su orgullo y su corazón delante de Dios. Va a ser difícil en aquel día, va a ser terrible. Por eso Moisés les dice: recuerden también lo que hizo por ustedes en el desierto, hasta que llegaron a este lugar. Ellos estaban prácticamente casi llegando a la orilla del río Jordán. Hasta que llegaron aquí, les dice Moisés. Ustedes vieron su despliegue de fuerza, les dice. Ustedes vieron lo que sucedió con Dotán y Abirán, dos rebeldes, cabecillas rebeldes, que le quisieron dar golpe de estado a Moisés. Y que dijeron ellos: no queremos seguir, mejor vamos a regresar a Egipto, porque no sabemos qué tipo de tierra. Yo creo que este Moisés engañándonos viene. Probablemente son delirios de este Moisés, más que ya está viejo, probablemente son locuras de él. Vamos a regresar. Y enrolaron a un montón de gente, cerca de 250 líderes del pueblo. Engañaron y los enrolaron en sus trampas y en su rebelión. Y viene Moisés y se acerca al Señor y le dice: mira, Señor, ¿y qué hago con esta gente? Le dice el Señor: convócalos. Y cuando los convoca, tampoco quisieron llegar cuando Moisés los llama. El Señor le dijo a Moisés: dile a toda la gente, le dice, que no está con ellos, que se aparte de ahí, les dice, porque les dice, la tierra se los va a tragar. Y así sucedió. Se los tragó la tierra. Eso dice ahí en el parte segunda del versículo 6. Y les dice: hizo que la tierra se abriera y los tragara junto con sus familias, sus carpas y todo lo que les pertenecía. ¿Qué culpa tenían los niñitos de Abirán y de Dotán, que eran rebeldes? ¿Qué culpa tenían? Pero cuando una persona se inclina por el pecado, ese pecado salpica a otros. Ese pecado se lleva de encuentro a terceros. Pero qué diferencia es cuando un jefe de familia, aunque su esposa y sus hijos no quieren buscar del Señor, él busca del Señor. Eso significa que la salvación, como le dijo el apóstol a aquel hombre, ha llegado a esa casa. Bendito el Señor. Pero Moisés les dice: acuérdense de la disciplina del Señor. Y en el versículo 6, lo que hace Moisés es hablarles
de la disciplina en el versículo 6 y en el versículo 2 al 5 que hemos estado analizando del favor de Dios. Son dos cosas, hermanos, que debemos tener presente nosotros: la disciplina y el favor de Dios. El favor de Dios y la disciplina. Es que Dios, como le acabo de decir, no es un padre alcahueta que va a dejar que nosotros hagamos lo que querramos. No es así. No somos absolutos, no somos nuestros. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora bien, teniendo como base todas estas pruebas que Moisés ahora les ha refrescado la memoria y les ha dicho de lo que ellos habían gozado de su favor, pero también habían visto su disciplina, su protección. Ahora Moisés les dice, por eso les dice, o por tanto, cumplan con los mandamientos que hoy les mando, para que sean fuertes, para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra. Como le digo, como teniendo como base todo lo que Moisés les ha venido diciendo en los últimos 7 versículos que hemos analizado ya, lo que viene Moisés es a decirles, teniendo como base tantas bendiciones del Señor, ahora les dice, por eso cumplan los mandamientos. Pero aquí hay un punto que quiero que juntos nos detengamos ahí. Y es que, como le dije casi al principio, ¿por qué el ser humano debe obedecer al Señor? Hay personas que se dan la tarea a querer obedecer al Señor, pero no porque le aman, sino porque le tienen miedo. Y por eso hay personas que cuando escuchan mensajes o leen las escrituras sobre los juicios de Dios, dicen ellos, ahora me voy a acercar a Dios porque va a ser terrible lo que va a suceder. Y vienen y se entregan al Señor, pero lo hacen motivados por el temor, no porque lo aman al Señor. Y el Señor, más que le tengamos miedo, lo que quiere es que lo amemos. No sé si me di a entender. Ahora, mire lo que dice este versículo. Les dice el versículo 8, por eso cumplan los mandamientos que hoy les mando. Pero ¿por qué el Señor quiere que ellos obedezcan? No por el bien de Dios, sino por el bien de ellos mismos. De tal manera entonces que cuando el Señor demanda en nosotros obediencia, no lo hace porque con eso le estamos haciendo un favor a Él. No, es por nuestro bien. Esa es como las personas, hermanos, que van donde el médico y el doctor les deja varios botes de pastillas, ¿verdad? Y uno dice, casi pongo una farmacia en la casa. Jarabes, pastillas, tabletas de todo tipo, ¿verdad? Y hay personas que dicen, si no me tomo la medicina me va a regañar el doctor, dicen. Si es por el doctor, no se las tome. Es por su bien. Es por su bien. Pero ¿sabe usted que hay personas que por eso lo hacen? Dice que el doctor ya va a tener la otra cita. Dicen, cuando llegue a la otra cita, si no me he tomado las pastillas, ay Dios, dice, el doctor me va a regañar, dicen. No, es para que usted no se muera o se grave más en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel? Y nos está diciendo a nosotros. ¿Para qué quiere el Señor que le obedezcamos? Dice que es para que seamos fuertes. Solamente alimentados con la palabra de Dios, nosotros podemos ser fuertes ante las amenazas del mundo. Solamente, amados hermanos, vacunados con la palabra de Dios, nosotros vamos a poder ser inmunes ante tantas tentaciones que el mundo ofrece. Solo así, hermanos. Eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Para que sean fuertes, le dice, y puedan cruzar el mar, o el Jordán, perdón, y tomar posesión de la tierra. ¿Por qué es que nosotros como padres nos interesamos en que nuestros niños se alimenten adecuadamente? Digo, para nosotros que somos padres. Y uno ahí está, hermanos, sobre todo cuando uno tiene hijos que son así, bien rogados para comer, ¿verdad? Hay padres que no tienen problemas por eso, pero hay otros que sí la tenemos. Y hay que estarle dando con cucharadas ahí a los niños, ¿verdad? Y que come, y yo ya no quiero, y solo apenas la han probado la comida. ¿Pero por qué? Uno le dice, es para que seas fuerte cuando seas grande, y te vas a fortalecer,
y vas a ser una persona bien fuerte, bien potente. Y uno ahí queriendo persuadir a los hijos para que coman, ¿verdad? El Señor lo que está diciendo aquí es de que si nosotros nos nutrimos con su palabra y obedecemos sus mandamientos, los beneficiados vamos a ser nosotros. Seremos fuertes contra el mundo, seremos fuertes contra el diablo, seremos fuertes contra las tentaciones, seremos fuertes contra los placeres que quieren, amados hermanos, atraernos para que pequemos contra Dios. Y además dice, y para que vivan mucho tiempo, les dice, y para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró dar a sus antepasados de ustedes y a sus descendientes, les dice. Mire, el motivo por el cual nosotros como pueblo de Dios nos deleitamos en buscar al Señor y en obedecer su palabra es porque cuando nosotros seguimos el camino del Señor, nosotros habremos de pasar al otro lado. ¿Cuál otro lado? El otro lado es la eternidad, hermanos. Que ya muy pronto el Señor viene a arrebatarnos. Ya pronto pasaremos el Jordán. Y cuando pasemos el Jordán, nosotros vamos a vivir para siempre en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, el cual ha preparado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que la tierra prometida en aquel tiempo es una figura de la eternidad? El Canaán físico tan solamente era una figura de lo que nosotros hoy estamos esperando. De tal manera que la ansia de ellos era llegar a la tierra prometida, porque allá habrán de tener descanso. Después de tantos años de peregrinar por el desierto, al fin iban a llegar a la tierra que el Señor les había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y al llegar, ellos iban a establecer ahí en esa tierra para siempre. Pero ¿qué pasa? Que les dice Moisés, van a tomar la posesión de esa tierra y vivirán mucho tiempo en esa tierra, les dice. Oiga, les dice que es mucho tiempo, no les dice todo el tiempo, ¿verdad? Lo mismo que nosotros hoy. Vivimos en esta tierra, algunos por mucho tiempo, otros por menos tiempo, pero no todo el tiempo. ¿Me entendió? Parece trabalengua, ¿verdad? Algunos viven mucho tiempo, otros poco tiempo, pero no todo el tiempo. Pero un día llegaremos a la nueva tierra donde viviremos todo el tiempo. Viviremos por la eternidad. Esa es la razón por la cual el Señor quiere que nos nutramos de su palabra, para que seamos fuertes y que atravesemos el Jordán. Y cuando atravesemos el Jordán, fortalecidos con la esperanza y la fe que la palabra del Señor nos inspira, amados hermanos, un día despertaremos a la semejanza del Hijo de Dios. Por eso es que Moisés les dice así: para que viva mucho tiempo en posesión de esa tierra que el Señor les juró a sus antepasados, pero también sus descendientes. Esa tierra es abundante, les dice. Esa tierra abunda la leche y la miel. Está hablando acerca de la fertilidad de esa tierra. No es que brotaba leche ahí de la tierra, ¿verdad? Sino que habla de la abundancia. Es un lenguaje figurado de lo fértil que es esa tierra. ¿Y qué más les dice? Aquí llegamos a un aspecto donde Moisés, en el versículo 10, comienza a hacer una comparación. Esta comparación está hecha en el grado positivo, en el sentido positivo. Y es que les dice Moisés, esa tierra, les dice en el versículo 10, a donde le dice, esa tierra, le dice, de la que van a tomar posesión, no es como la de Egipto, les dice. Hay una comparación. Está comparando la tierra a donde van con la tierra de donde vienen. Esa tierra, le dice, a donde van no es como la de Egipto. ¿Por qué hace esa comparación? Bueno, para eso hay que ir hasta Génesis y poder ver que de los hijos de Noé, uno de ellos se llamaba Can. Este Can, quien era hijo de Noé, construyó una ciudad llamada Hebrón, que está donde hoy es Israel. Él la construye para uno de sus hijos, pero también construye otra ciudad que hoy está ubicada, o al menos donde
en ese tiempo que Moisés habla estas palabras, está ubicada donde hoy es Egipto. Y es la tierra de Zoar, que la construye para su hijo Misrayim, era otro de los hijos de Can. Pero resulta que según la tradición antigua, lo primero se construía mejor y lo segundo se construía de manera inferior. Entonces viene Moisés y les dice, y esa comparación que hace Moisés está también ahí en Génesis 13:10 sobre esas ciudades. Resulta que esta ciudad llamada Zoar, que es una tierra bastante fértil también, y que en la Biblia también vemos que en Génesis, que Lot fue atraído por esa tierra cuando se separa de su tío Abraham. Y Abraham le dice, vete para donde tú quieras. Y como antes la tierra no tenía dueño como hoy, y dice en la Biblia que lo que hace Lot es que mira hacia la llanura y vio un extenso territorio y vio la tierra que era fértil y buena. Dijo, allá voy, dijo, y se fue con todos sus criados, con toda su familia y con su ganado, que es prácticamente donde después fueron construidas las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que fueron destruidas por el juicio de Dios. Pero resulta que esa tierra era fértil, pero no tan fértil con la tierra a donde ellos iban, la tierra de Hebrón o la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Entonces por eso Moisés les dice, la tierra a donde ustedes van a tomar posesión, no es como la de Egipto. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, no es como la de Egipto, entonces es mejor Egipto que esta tierra a donde vamos. Pero eso sería interpretarlo en el sentido negativo. Pero no, Moisés les está explicando en el sentido positivo, por lo que dice a continuación. Y es que les dice que allá, les dice, hablando de Egipto, allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto, les dice. A pesar de que la tierra que José le da a Jacob y a sus hijos cuando llegan a quedarse a Egipto, era la tierra de Gosén en Egipto. Él procuró que esa tierra se la dieran a Jacob. El faraón autorizó y le dijo a sus hermanos, si el faraón les pregunta ¿a qué se dedican ustedes? Díganle que son pastores de ovejas y agricultores. Eso los egipcios no les gusta, detestan a los pastores y también a los que trabajan en la agricultura. Así es que si ustedes dicen eso, el faraón les va a dar la mejor tierra, que era Gosén. Y así fue. Pero a pesar de que esa tierra era una tierra fértil, no era una tierra que era regada por lluvia, sino que era una tierra que ellos tenían que acarrear el agua desde el río Nilo para regar, así como se riega hortalizas. Las hortalizas que se hacen de manera artesanal así en las casas, ¿verdad? Que hay que regarlas. De tal manera que ellos eran agricultores, pero tenían que estar regando de noche, que es la mejor manera para poder regar un cultivo de noche, para aprovechar la frescura de la noche y que pueda así darle tiempo al agua para que se filtre antes que salga el sol. Entonces les dice, esta tierra, les dice, de ustedes vienen, ustedes tenían que sembrar y tenían que estar regando esas plantas hasta que dieran los frutos. Pero qué diferencia a la tierra donde ustedes van, les dice Moisés. Y es que en cambio la tierra, les dice en el versículo 11, que van a poseer es tierra de montañas y de valles, es regada por la lluvia del cielo, les dice. Eso quiere decir que la otra tierra no, de donde ellos venían. No hay nada más fértil que la lluvia. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos criamos en el campo, pero qué diferencia es cuando llueve. Una persona puede pasar regando su tierra a base de los más sofisticados métodos de regadíos, pero nunca es tan efectiva el agua cuando es lluvia, como cuando es lluvia. El agua lluvia viene cargada de tantos minerales que son beneficiosos para las plantas. Esta tierra, les dice Moisés, a donde ustedes van es una tierra que Dios mismo la riega, les dice, con lluvia del cielo.
que puede regar cualquier parte, les dice, sin que se quede ni un pedazo de tierra si se enregada. Qué diferencia, ¿verdad? Con lluvia del cielo, les dice. El Señor, les dice en el versículo 12, su Dios es quien la cuida, les dice. Los ojos del Señor, su Dios, están sobre ella todo el año de principio a fin, les dice. Oiga, le voy a decir algo. Nunca las cosas que el mundo ofrece, por muy buenas que parezcan, se comparan con lo que Dios da. Se lo voy a repetir. Nunca jamás las cosas que en este mundo se ofrecen se comparan con las que Dios da. Y es que los judíos venían murmurando por el camino, hermanos. Ellos murmuraron varias veces contra Moisés y contra Dios. Y mientras venían por el camino, una de las cosas que ellos decían es que imposible, decían ellos, que la tierra donde vayamos o a donde vamos, hacia donde vamos, sea mejor de la de donde venimos, decían ellos. El ser humano casi siempre juzga sin saber o sin tener conciencia de las cosas que juzga. Normalmente nosotros tenemos ciertas reservas hacia lo que no hemos visto, porque estamos tan acostumbrados a lo que tenemos ahora, como vivimos hoy. Y por eso hay tantas personas que le tienen miedo a la eternidad, como no lo conocen. Y se toman la libertad de decir que no hay vida mejor que esta. No ha habido personas que dicen, esto es vida, dicen, refiriéndose a esta. Si se dieran cuenta, si supieran que hay una vida mejor. Y es la vida que Cristo ofrece. No hay vida como la que Cristo da. Para ellos Moisés les dice esas palabras. Esa tierra donde vamos, esa tierra es mejor, les dice. Esa tierra no es como aquella. Es cierto que allá comían puerros, melones y comían toda clase de hortalizas, le dice, pero esa tierra, le dice, a donde vamos, es una tierra, le dice, que es tan fértil que el mismo Dios la riega, le dice. El mismo Dios está pendiente de ella. Amados hermanos, de nuevo le digo estas palabras, tal vez de manera distinta. No hay nada mejor como estar bajo los cuidados del Hijo de Dios. No hay nada mejor. Y es cierto, como le dije hace un momento, que en esta vida nosotros podemos llegar a obtener ciertas comodidades. Es cierto que podemos gozar de tal vez de una salud casi perfecta. Hay personas que casi ni se enferman, ni gripe les da, ni alergias, ni nada. Y dicen, no, dicen, yo tengo buena vida. Son personas que tal vez tienen posesiones. No son personas que andan ahí rebuscándose, como decimos comúnmente, para poder sobrevivir. Son personas que viven cómodamente. Pero nunca, nunca, nunca ningún estado de vida en esta tierra se compara con la vida que Cristo Jesús ofrece para todos aquellos que le buscan. Nunca. Porque nosotros los seres humanos somos terrícolas, somos bien apegados a la tierra. Bien apegados a la tierra. Y muchas personas piensan de que es imposible que haya una vida mejor más allá. Que es imposible. Y por eso hay personas que dicen, no, si se acabándose esta vida, se acabó todo, dicen. ¿Qué? No hay otra vida, dicen. Ignorantes. Porque este libro santo dice que hay una vida más allá. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar esa vida? ¿Dónde la vas a vivir? ¿En el cielo o en el infierno? Pero el Señor lo que ofrece es una vida en un país donde siempre Él estará presente. Y dice Juan en el Apocalipsis que esa ciudad, dice, que está en gloria, no necesita de luz, de lámpara ni de vela, dice, porque el Señor su Dios es quien la ilumina, dice. Bendita esa ciudad eterna, amados hermanos, donde todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús, iremos a vivir muy pronto. Gloria al Señor. Así dice la palabra del Señor. Por eso es que Moisés hace esa comparación. Y como le dije hace un momento, la tierra de Canaán es una figura de la Canaán celestial, a donde los redimidos del Señor vamos hacia allá. Después de este peregrinaje, amados hermanos, en esta tierra, el Señor nos lleva a vivir con Él.
Y ya para terminar, dice, si ustedes, les dice Moisés, aquí viene la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que tengan trigo, vino y aceite, les dice. O sea, no les faltará lo necesario, pues. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuáles son las condiciones que Dios pone? Que en base al amor que le profesamos, obedezcamos fielmente sus mandamientos. Pero como le dije hace un momento, a Dios no se le obedece por temor, que ya nos va a dar el leñazo, ¿verdad? Y decir, ya que si el Señor no me obedece, ya me va. Si yo no lo obedezco, ya me va a dar el garrotazo. No, es por amor. Es por amor. ¿Por qué una mujer le plancha la ropa a su esposo, le da la comida? Esa mujer que lo hace porque dice, es que ya va a venir aquel bravo, dicen, no dicen ni enojado. Ya va a venir aquel bien bravo, dicen. Enojado, dice, si no le tengo la comida. Eso no es por amor. Qué distinto es cuando dice, ya va a venir mi amado, yo le voy a tener la comidita lista, bien calientita, tortillitas, tostaditas, ¿verdad? Crujiente, ya le va a dar hambre. Crunch, dicen, y lo espera con ansias para que coma. Dicen, es que ese es amor. Pero si lo hace porque es que si no me garrotea, ahí no hay amor. Lo mismo es la relación con Dios. A Dios le amamos y le debemos amar, como dice aquí, le dice Moisés al pueblo de Israel, le debemos servir. Pero mire cómo dice, debemos hacerlo, dice, con todo el corazón, dice, y con todo el alma. O sea, eso es con toda la vida, hermanos. El corazón y el alma, esa es la esencia del ser humano. Pero cuando se le sirve al Señor por temor, eso Dios ni lo quiere, hermanos. Eso Dios no lo quiere. No digamos cuando lo hacemos por interés. No. Si hasta nosotros nos sentimos mal, hermanos, cuando alguien nos hace un favor y después viene aquello a decir, por eso es que este se anduvo ofreciendo. Si es que quería algo más, se siente uno mal. Pues Dios no es menos. Si a Él le servimos, le obedecemos fielmente, que sea con todo el corazón y con toda el alma. Si decides hoy seguir a Cristo, hazlo con el corazón y con toda el alma. Y el Señor te recompensará, porque todos aquellos que aman fielmente al Señor tendrán su recompensa. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Y los favores del Señor son tan grandes, hermanos. Y les dice Moisés, también hará que crezca, les dice, la hierba en los campos para su ganado, les dice. Y ustedes comerán y quedarán satisfechos, les dice. Satisfechos. Mis hermanos, el pueblo de Israel es un pueblo que está en rebelión contra Dios en este momento. Despreciaron al Hijo de Dios. Ellos lo siguen esperando al Mesías. Y Él ya vino hace 2000 años. Lo despreciaron, como dice Juan, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a pesar de eso, hermanos, la nación de Israel tiene el favor y la protección de Dios, fíjense. Sí. Hace unos días estaba viendo, hay varias noticias, ¿verdad? Sabe que hace el año pasado, ahí por junio, más o menos, hubo un conflicto, una vez más. Conflicto por la franja de Gaza con los palestinos, que aquellos les tiran misiles. Pero no solamente una cadena de televisión, un noticiario pasó esa noticia de que ellos tienen una defensa contra misiles que se llama la cúpula de hierro, le llaman ellos. Que esa cúpula de hierro, estos tipos son bien inteligentes, hermanos, los judíos. Dios les ha dado una gran sabiduría. Entonces ellos, cuando los enemigos tiran el misil, la cúpula de hierro lo detecta. Entonces lo que viene en camino, en el aire, esta cúpula de hierro manda otro misil para que choque con ese misil y estalle en el aire. Pero resulta que dicen, estaba saliendo unas entrevistas de varias personas ahí, a un gente que es del ejército de israelí, que dicen que la verdad, dicen que la cúpula de hierro es poco lo que hace, dice. Muchos misiles son destruidos milagrosamente en el aire, dice. Sí, hermanos. Sí.
Sí es cierto que la cúpula de hierro ha detectado varios misiles y los ha destruido en el aire, pero la mayoría de los misiles, dice, enviados por nuestros enemigos, son destruidos milagrosamente en el aire, dicen. A pesar de que ellos están en rebelión en contra de Dios, Dios los sigue protegiendo. Es que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y a pesar de que nosotros, dice la Biblia, también seamos infieles, Él sigue siendo fiel, amados hermanos. A pesar de que el ser humano sigue en rebelión contra Dios y no quiere nada de Dios, a pesar de que el hombre y la mujer no quieren de Dios y están ahí oyendo su palabra y siguen de rebeldes, el Señor sigue extendiendo su misericordia y su paciencia y sigue llamándoles al arrepentimiento y sigue insistiendo el Señor, porque Él es amor y es fiel. No mire lo que le dice Moisés ahí, ya en el último versículo que leímos. También les dice, o sea, como ya algo extra, pues el Señor les dice a través de Moisés, también no solamente va a haber comida para ustedes, sino hasta para sus animales, les dice. Y tendrán lo necesario, les dice. Esas son las promesas de Dios para nosotros, su pueblo. La protección. ¿Sabe usted que hay muchas cosas de las cuales nosotros no nos podemos proteger? Amados hermanos, si nosotros tuviéramos ojos para ver tanto microbio y tanto virus que anda en el espacio aéreo, nos horrorizaríamos. Quisiéramos meternos en una cápsula de vidrio quizás. Si nos diéramos cuenta, hermanos, de tanta amenaza que hay para nuestra salud. Pero Dios nos cuida. Pero Dios nos protege. ¿De cuántos peligros el Señor, amados hermanos? ¿De cuántos accidentes no nos habrá protegido el Señor en lo que veníamos para acá hoy? Y ni cuenta nos dimos. En las carreteras, en los freeways, aún en nuestro mismo hogar. Porque hay personas que piensan que porque están en su casa, dicen, no, yo no salgo de mi casa, quiero estar seguro. Dice, en la casa se puede estar seguro. No, si es porque la mano de Dios está ahí. Si es porque, como dice Moisés aquí, en estos versículos anteriores, que es que el ojo del Señor está sobre nosotros. Y es que dice su palabra que aquel que está bajo las manos del Todopoderoso, ni el mismo diablo lo puede arrebatar. Porque aquel que ha confiado en el Señor, amados hermanos, como dice el Salmo, vendrán a tu lado, caerán a tu diestra 1000, 10,000, cuantos sean, pero a ti, dice el Señor en su palabra, no llegará ni uno, dice. Porque si no es la voluntad del Señor, aquel que está protegido bajo su mano, el enemigo no le toca. Por eso, mi amigo, mi amiga que estás aquí, que no le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela mejor a Él ahora. Entrega tu vida a Cristo y estarás protegido. Porque todo aquel que se acerca a Cristo Jesús tiene la protección divina. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.